San Agustín vivió de 354 a 430 después de Cristo. Nació en Tagaste, provincia romana de Numidia, al norte de África. Se le ha considerado uno de los pensadores más representativos del cristianismo y de la filosofía patrística. Su filosofía tiene sus raíces en el platonismo, de ahí tomó la idea de una verdad absoluta, inmutable y eterna, la cual se debe buscar en la propia interioridad dentro del alma. Para él, Dios es el fundamento de la verdad y del conocimiento. También buscaba explicar la relación entre el alma y Dios, pues esta es la dialéctica por la cual la fe y la razón se unen como complementos para encontrar la verdad. Sus obras más conocidas son las Confesiones, La ciudad de Dios y De Trinitate. Santo Tomás de Aquino vivió de 1225 a 1274. Fue el más grande filósofo de toda la Edad Media. Nació en el castillo de Rocaseca, en las cercanías de Aquino, donde sus padres eran condes. Fue parte de la filosofía escolástica y sus ideas consistieron en una adaptación del aristotelismo a la teología cristiana. En su filosofía, tanto la fe como la razón proceden de Dios, por lo que no puede haber entre ellas una verdadera contradicción. Ambas son dos fuentes de conocimiento distintas e independientes. Para él, la filosofía se convirtió en un instrumento de la teología, considerándolo una ciencia autónoma con un objeto propio y diferente. Su concepto de Dios era el punto de partida de todas las cosas del mundo. Es decir, Dios al existir por sí mismo y ser eterno es la causa de todas las demás existencias. Sus obras más reconocidas es la Suma Teológica, los comentarios a Aristóteles y los Opúsculos. René Descartes fue un filósofo matemático y científico francés considerado como el fundador de la filosofía moderna. Su pensamiento es fundamental para entender el desarrollo de la filosofía y la ciencia occidental. Su obra más importante fue publicada en 1628 titulada Discurso del Método, y es considerado uno de los trabajos más importantes en la historia de la filosofía occidental, ya que en él se introduce su famoso principio de duda metódica, en el que argumenta que nada debe ser aceptado como verdadero a menos que sea claro y evidente. Esta idea tuvo una gran influencia en la filosofía moderna, incluyendo el empirismo, el racionalismo y la epistemología. Descartes también es conocido como uno de los principales fundadores de la geometría analítica, y es famoso por su frase "pienso y luego existo", que hace referencia a la certeza que uno tiene de su propia existencia. John Locke nació en Brighton en 1632. Fue un filósofo británico al cual se le considera ser el pensador más destacado de la teoría filosófica empirista, por lo que se le conoce como el padre del liberalismo clásico. Su trabajo influyó significativamente en el desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Locke sostiene que el ser humano es naturalmente libre y su libertad a través del consentimiento es la fuerza moral que anima y da forma concreta e histórica a la sociedad civil o política y el régimen o gobierno. En 1689, Locke publicó sus dos obras más importantes, dos tratados sobre el gobierno civil, considerado como una justificación teórica de la Revolución Gloriosa y un clásico del liberalismo, y el ensayo sobre el entendimiento humano. Immanuel Kant fue un filósofo nacido en Prusia que estudió filosofía, matemáticas y teología. Entre sus obras importantes están Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Es reconocido por haber encontrado el equilibrio entre el racionalismo y el empirismo, proponiendo el idealismo. Kant argumenta que hay cosas que se pueden saber a través de la experiencia y otras de la lógica. Los plasma como los conocimientos a priori y a posteriori. Por ejemplo, la naranja es dulce. Es un conocimiento a posteriori porque necesitas comprobarlo para saberlo. En cambio, 2 más 2 es igual a 4 es algo que sabemos por lógica, por lo tanto es un conocimiento a priori. Entre sus frases célebres están: la mayor perfección del hombre es cumplir con el deber por el deber. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Y la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo alemán que se dedicó a la teología y la filosofía. Entre sus obras importantes están Ciencia de la lógica, Fenomenología del espíritu y Enciclopedia de las ciencias filosóficas.
Hegel es conocido por su teoría del espíritu absoluto, que sostiene que la realidad es un proceso en el que el espíritu se realiza a sí mismo. Para Hegel, el hombre es un ser histórico y social que se realiza a sí mismo en la comodidad y en la lucha por la libertad. Entre sus frases célebres están: la filosofía es el arte de navegar en el pensamiento y la libertad es la conciencia de la necesidad. Friedrich Nietzsche vivió de 1844 a 1900. Su pensamiento pertenece al nihilismo, refiriendo que un nihilista es alguien que prefiere creer en la nada o no creer en nada. Nació en la actual Turingia. Fue un filósofo alemán que se enfocó en la necesidad de regresar al lenguaje su capacidad de expresarse naturalmente y de crear nuevos modelos de relación entre el ser humano y la naturaleza. Una de sus principales aportaciones fue la destrucción de los conceptos de la cultura, religión y filosofía occidental, en un intento de cambiar su rumbo que consideraba equivocado. A él le pertenece la famosa frase «Dios ha muerto», donde afirma que ha sido el producto de un asesinato. El texto continúa diciendo: «Sin embargo, son ellos los que lo han cometido», dando a entender que los mismos cristianos son los que han matado a Dios. Todo esto se refiere al rechazo de la creencia en un orden cósmico o físico y de los valores absolutos. Es entonces que analiza los conceptos de lo bueno y lo malo, lo cual es imposible de definir porque nunca se llega a nada, planteando que cada quien elige qué es lo bueno y lo malo para sí mismo, siempre y cuando no afecta a los demás. En 1888 comenzó a aparecer trastornos mentales que le acompañaron hasta su muerte. Sus principales obras son Reflexiones máximas y aforismos, El anticristo, El nacimiento de la tragedia, La gaya ciencia, Más allá del bien y del mal, y Así habló Zaratustra. Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889 en Alemania. Fue un filósofo alemán fundador de la fenomenología existencial y considerado uno de los filósofos más originales del siglo XX. Heidegger sostiene que el humano mantiene una rotunda relación de pertenencia con su ser, a la vez que coexiste en el estado de ser ahí, ser en el mundo o estar en el mundo, lo cual consiste en desenvolverse en conexión y equilibrio con el entorno en un nivel etéreo y sublime, guiado por los preceptos. Sus obras más destacadas son El ser y el tiempo, de 1927, De la esencia de la verdad, 1943, Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin, 1944, Introducción a la metafísica, 1953, ¿Qué es eso, la filosofía?, 1956, La esencia del fundamento, 1929. Jean Paul fue un pensador francés nacido en París el 21 de junio de 1905. Está considerado uno de los grandes filósofos del siglo XX y uno de los impulsores de una corriente filosófica conocida como existencialismo. El pensamiento filosófico de Jean Paul sentó las bases de una nueva corriente, la humanista existencial, y su postura, basada en la responsabilidad del ser humano por encima de sus actos, el autoconocimiento y su famosa idea de «pienso, luego y soy», marcaría un antes y un después en la literatura existencialista mundial. Sus obras son El ser y la nada, 1943, El existencialismo es humanismo, 1946, Crítica de la razón dialéctica, 1960. Gabriel Marcel nació el 7 de diciembre de 1889 en París, Francia. Fue un filósofo y un dramaturgo francés de origen judío, perteneciente a la corriente del existencialismo. Marcel centra su atención en el cuerpo como acceso a ella. Propone la verdad como un valor trascendente, buscando por todo ser humano, pero que muchas veces se encuentra impedido acceder a ella por el avance de la tecnificación de la existencia. Para él, entre la verdad y libertad hay una conexión importante. Algunas de sus obras son Diario metafísico, 1923, Ser y tener, 1933, De rechazo a la invocación, 1940, Amor Viator, 1944, El misterio ontológico, 1959. Montesquieu fue un filósofo, abogado y escritor francés del siglo XVII. Es considerado uno de los principales pensadores de la Ilustración
y el autor de una de las obras más importantes de la teoría política moderna titulada El espíritu de las leyes. Montesquieu afirmó que la libertad y los derechos humanos se pueden garantizar mediante la separación de los poderes del gobierno. Además, defendió la libertad de expresión y la libertad de prensa como principios fundamentales de la democracia. Una de las frases más célebres de Montesquieu era: para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Jean-Jacques Rousseau fue un escritor, filósofo y compositor suizo-francés del siglo XVIII. Sus ideas contribuyeron profundamente en la Revolución Francesa y en la formulación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya que en ellas empleaba el valor de la autonomía individual, la igualdad natural y la libertad política. Estas ideas también llegaron a influir en los pensadores liberales del siglo XIX y fueron claves para el surgimiento del movimiento romántico. Algunas de las principales obras de Rousseau son El contrato social, Las confesiones y El nuevo Eloísa. En ellas abarca una amplia gama de temas, desde la educación y el gobierno hasta la religión y la ética. Una de las frases más célebres de Jean-Jacques Rousseau es: el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad es quien lo corrompe, refiriéndose a que el ser humano está orientado naturalmente para el bien, nace bueno y libre, pero la sociedad termina por oprimirlo y corromperlo. Nicolás Maquiavelo fue un escritor, historiador y político italiano. Fue uno de los principales representantes del pensamiento político moderno. Es conocido por su obra maestra El Príncipe, el cual aborda el ejercicio del poder. Su trabajo se centró en preguntas como: ¿cuáles son los mejores medios para mantener el poder? Maquiavelo también fue una figura muy importante en el Renacimiento italiano y en el movimiento humanista. Sus escritos se centran en el estudio de la política y la ética, y su influencia se ha basado tanto en el pensamiento político europeo como en el pensamiento político moderno. El término maquiavélico se ha usado muy comúnmente para describir acciones o estrategias políticas astutas que implican engaño o manipulación. Algunas de las frases más célebres de Maquiavelo son: el fin justifica los medios. El que espera demasiado de los demás se desilusiona pronto. El poder absoluto corrompe absolutamente. Es mejor ser temido que amado. Augusto Comte nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia. Es considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los 3 estadios. En ella se contiene su crítica a la religión y a la metafísica, y la declaración de su positivismo. Esta posición teórica es paradójicamente una filosófica antifilosófica, que considera el conocimiento solo científico experimental, declarando vana e inútil la pretensión sapiensal de la filosofía. Comte afirma que únicamente la ciencia positiva podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. Sus escritos más notables son Curso de Filosofía Positiva y El Sistema de Política Positiva. Karl Marx, nacido en Alemania, fue un filósofo, economista, historiador y periodista judío que murió en Inglaterra. Junto a Friedrich Engels fundaron el marxismo, que era un conjunto de ideas para explicar la realidad social. La corriente de Karl era el materialismo histórico. Entre sus obras más relevantes están Miseria de la filosofía, La crítica de la filosofía del Estado de Hegel, manuscritos económico-filosóficos, las tesis sobre Feuerbach y, el más importante, El Capital. Tenía como idea que no deberían existir las clases sociales y que la pobreza era algo creado por nosotros. Argumentaba que para solucionarlo se tenía que hacer una revolución, y así pudiera existir solo una clase social en la que todos pertenezcamos. Un ejemplo de este pensamiento comunista podemos verlo aplicado en los gobiernos de Cuba, China y Vietnam. Entre sus frases célebres están: la familia burguesa se basa en el capital, en el lucro privado.
Charlar y hacer son cosas diferentes, más bien antagónicas. Y la religión es el opio del pueblo. Friedrich Engels fue un filósofo, economista, sociólogo y periodista. Junto a Karl Marx, desarrolló el marxismo. Defendió la necesidad de aplicar el método científico al estudio de la sociedad, basándose en la conversación empírica y el análisis crítico de los hechos sociales y económicos. Entre sus obras más conocidas están El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entre sus frases célebres están: la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. El socialismo científico no es una invención, sino el resultado necesario del desarrollo histórico.